Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión hablaré sobre base de datos distribuidas. La necesidad de almacenar datos de forma masiva dio paso a la creación de los sistemas de base de datos. La base de datos distribuidas originalmente almacenan la información de manera centralizada, pero con el paso del tiempo las necesidades aumentaron y esto produjo ciertos inconvenientes que no era posible solucionarlos o volverlos eficientes de la forma centralizada. Estos problemas impulsaron la creación de almacenamiento distribuido, los cuales hoy en día proveen características indispensables en el manejo de información, es decir, la combinación de las redes de comunicación y las bases de datos. Las bases de datos distribuidas son las que almacenan datos que pertenecen lógicamente a un sistema, pero se encuentran físicamente esparcidos en varios sitios de la red. Un sistema de base de datos distribuidos se compone de un conjunto de sitios conectados entre sí mediante algún tipo de red de comunicaciones, en el cual cada sitio es un sistema de base de datos en sí mismo. Los sitios trabajan en conjunto si es necesario, con el fin de que un usuario de cualquier sitio pueda obtener acceso a los datos de cualquier punto de la red, tal como si todos los datos estuvieran almacenados en el sitio del propio usuario. Las bases de datos pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas. Todos los sitios tienen el mismo sistema gestor de base de datos, son conscientes de la existencia de los demás sitios y cooperan en el procesamiento de las solicitudes. Los sitios locales mantienen un mismo esquema y sistema gestor de base de datos. En las heterogéneas, cada sitio puede tener un sistema gestor de base de datos distinto, así como esquemas diferentes. Puede que algunos sitios no conozcan a otros, puede que solo ofrezcan facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de transacciones. Algunas funcionalidades de un sistema de gestión de base de datos distribuidas es acceder a sitios remotos y transmite consultas y datos a través de varios sitios mediante una red de comunicación. Almacena el esquema de distribución y replicación de los datos en el catálogo del sistema, así como también establecen las estrategias de ejecución de las consultas y transacciones que acceden a los datos en más de un sitio. De igual manera decide sobre el cual copia de los datos replicados acceder. Mantiene la consistencia de las copias de los datos replicados y realiza la recuperación ante los fallos. Los componentes de un sistema gestor distribuido es hardware y software. En hardware tenemos que compone una base de datos distribuida, se reduce a servidores y a la red. En el componente de software tenemos un sistema manejador de base de datos distribuida, DDBMS. Este sistema está formado por las transacciones y los administradores de la base de datos distribuidos. Un DDBMS implica un conjunto de programas que operan en diversas computadoras. Estos programas pueden ser subsistemas de un único DDBMS de un fabricante o podría consistir de una colección de programas de diferentes fuentes. Un administrador de transacciones distribuidas, DTM, este programa que recibe las solicitudes de procesamiento de los programas de consulta o transacciones y las traduce en acciones para los administradores de la base de datos. Los DTM se encargan de coordinar y controlar estas acciones. Este DTM puede ser propietario o desarrollado en casa. El manejador de transacciones es el encargado de definir la estructura de las transacciones, mantener la consistencia en la base de datos cuando se ejecuta una transacción o se cancela la ejecución de una, mantener protocolos de fiabilidad, implementar algoritmos para el control de la concurrencia y sincronizar las transacciones que ejecutan simultáneamente. La operación commit señala el término exitoso de la transacción, le dice al manejador de transacciones que se ha finalizado con éxito una unidad lógica de trabajo, que la base de datos está o deberá estar de nuevo en un estado consistente y que se puede hacer permanentes todas las modificaciones efectuadas por esa unidad de trabajo. La operación rollback, en cambio, señala el término no exitoso de la transacción. Le dice al manejador de transacciones que algo salió mal, que la base de datos podría estar en un estado inconsistente y que todas las modificaciones efectuadas hasta el momento por unidad lógica de trabajo deben retroceder o anularse. Sistema manejador de base de datos, DBMS, es un programa que procesa cierta proporción de la base de datos distribuida. Se encarga de recuperar y actualizar datos del usuario y generales de acuerdo con los comandos recibidos de los DTM.
Nodo. Un nodo es una computadora que ejecuta un DTM o un DBM o ambos. Un nodo de transacción ejecuta un DTM y un nodo de base de datos ejecuta con un DBM. En la distribución de datos tenemos una de las decisiones más importantes que el diseñador de base de datos distribuidas debe tomar es el posicionamiento de la data en el sistema y el esquema bajo el cual lo desea hacer. Para esto existen 4 alternativas principales: centralizada, replicada, fragmentada y híbrida. Centralizada. Es muy similar al modelo de cliente-servidor en el sentido que la base de datos está centralizada en un lugar y los usuarios están distribuidos. Este modelo solo brinda la ventaja de tener el procesamiento distribuido, ya que en sentido de disponibilidad y fiabilidad de los datos no se gana nada. Replicadas. El esquema de base de datos de replicación consiste en que cada nodo debe tener su copia completa de la base de datos. Es fácil ver que este esquema tiene un alto costo en el almacenamiento de la información, debido a que la actualización de los datos debe ser realizada en todas las copias. También tiene un alto costo de escritura, pero todo esto vale la pena si tenemos un sistema al que se va a escribir pocas veces y leer muchas, y donde la disponibilidad y fiabilidad de los datos sea de máxima importancia. Particionadas o fragmentadas. Este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. En cada nodo se aloja uno o más fragmentos disjuntos de la base de datos. Como los fragmentos no se replican, esto disminuye el costo de almacenamiento, pero también sacrifica la disponibilidad y fiabilidad de los datos. Algo que se debe tomar en cuenta cuando se desea implementar este modelo es la granularidad de la fragmentación. La fragmentación se puede realizar también en 3 formas. Horizontal. Los fragmentos son subconjuntos de una tabla, análogo a un restringir. Vertical. Los fragmentos son subconjuntos de los atributos con sus valores, análogo a un proyectar. Mixto. Se almacenan fragmentos de producto de restringir y proyecta una tabla. Para que una fragmentación sea correcta, esta debe cumplir con las siguientes reglas. Debe ser completa, debe ser reconstruible y los fragmentos deben ser disjuntos. Híbrida. Este esquema simplemente representa la combinación del esquema de partición y replicación. Se particiona la relación y a la vez los fragmentos están selectivamente replicados a través del sistema de base de datos. Los tipos de arquitecturas. En un sistema de base de datos distribuidas existen varios factores que deben tomar en consideración que definen la arquitectura del sistema. La distribución. ¿Los componentes del sistema están localizados en la misma computadora o no? La heterogeneidad. Un sistema es heterogéneo cuando existen en él componentes que se ejecutan en diversos sistemas operativos de diferentes fuentes. Autonomía. Se puede presentar en diferentes niveles, los cuales se describen a continuación. La autonomía de diseño, habilidad de un componente del sistema para decidir cuestiones relacionadas a su propio diseño. Autonomía de comunicación, habilidad de un componente del sistema para decidir cómo y cuándo comunicarse con otros sistemas gestores de base de datos. Autonomía de ejecución, habilidad de un componente en el sistema para ejecutar operaciones locales como quiera. Algunas ventajas de las bases de datos distribuidas son que reflejan una estructura organizacional. Los fragmentos de la base de datos se ubican en los departamentos a los que tienen relación. Autonomía local. Un departamento puede controlar los datos que le pertenecen. La disponibilidad. Un fallo es una parte del sistema, solo afectará un fragmento en lugar de toda la base de datos. Otra ventaja es el rendimiento. Los datos generalmente se ubican cerca del sitio con mayor demanda. También los sistemas trabajan en paralelo, lo cual permite balancear la carga en los servidores. En la economía, es más barato crear una red de muchas computadoras pequeñas que tener una sola computadora muy poderosa. En la modularidad, se pueden modificar, agregar o quitar sistemas de la base de datos distribuida sin afectar los demás sistemas o módulos. Las desventajas es la complejidad. Se debe asegurar que la base de datos sea transparente. Se debe lidiar con varios sistemas diferentes que puedan presentar dificultades únicas. El diseño de la base de datos se tiene que trabajar tomando en cuenta su naturaleza distribuida, por lo cual no podemos pensar en hacer joins que afectúen varios sistemas.
En la economía, la complejidad y la infraestructura necesaria implica que se necesitará una mayor mano de obra. La seguridad. Se debe trabajar en la seguridad de la infraestructura, así como en cada uno de los sistemas. Otra desventaja es la integridad. Se vuelve difícil mantener la integridad. Aplicar las reglas de integridad a través de la red puede ser muy caro en términos de transmisión de datos. La falta de experiencia. Las bases de datos distribuidas son un campo relativamente nuevo y poco común, por lo cual no existe mucho personal con experiencia o conocimientos adecuados.